digamos, pues es obvio las medidas sí, bueno, las medidas que ha tomado los diferentes países alrededor del mundo para mitigar este tema del COVID-19. Y pues obviamente una de estas medidas es pues el confinamiento. Y pues surgen muchas preguntas y muchas situaciones pues a nivel mundial de cómo afecta pues a la persona, la mente, el confinamiento en nuestras casas. Y pues más cuando el tiempo se prolonga pues, por muchos días. Eh, También pues uno se preguntará cómo puedo mejorar pues mi estancia en mi hogar o qué cruzará por nuestra mente al estar mucho tiempo confinado. Y pues para esto pues nos va a hablar un poco más ya a profundidad la psicóloga Nora Cecilia Medina Galeano, una psicóloga clínica, coach empresarial, especialista en administración de empresas y ya tiene cierto recorrido en este ámbito de la psicología como ponente y comentarista en Congreso Mexicano, de la conducta, perdón, en 2 oportunidades, instructor internacional en aprendizaje acelerado y foro rating, lectura con la totalidad de la mente. Entonces, pues te dejo este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Qué rico que tengamos esta inquietud. Es muy interesante estos espacios, además muy enriquecedores, así que bienvenidos a todos y los invito a que disfrutemos, a que pasemos estos minutos y que logremos, el objetivo es que realmente logremos hoy llevarnos algo, una acción, una palabra, una orientación y que podamos ser multiplicadores de acciones adecuadas en nuestro diario vivir. Como decía nuestro presentador, existe un impacto muy grande en la arquitectura, de la arquitectura en los espacios y obviamente pues esos espacios que son construidos y diseñados. Sin embargo, sí quería como retomar un minuto una conversación que tuve con el arquitecto César González y a Facultad de Arquitectura de la Universidad Antonio Nariño en algún momento, y hacíamos una reflexión sobre qué sucede y nosotros estamos viendo ahorita el resultado de aquellas aplicaciones inadecuadas a la norma, a la ley, pero resulta que se han aplicado y yo pregunto y es un llamado a todos los arquitectos a que qué bueno que también activen ese liderazgo para posicionar e inferir en decisiones gubernamentales. Porque si observamos nosotros los espacios, pues si dicen 6 metros o 3 metros, pues todo el mundo cumple. Pero aquí el llamado a esta circunstancia es que ustedes, arquitectos, qué bueno que se enfoque también a participar allá donde hacen la reglamentación de la normatividad. Y con esta situación que es a nivel internacional, podamos nosotros observar la importancia. Mira que ustedes están inquietos sobre arquitectura, el espacio, el individuo, ¿cierto? Y precisamente es porque ya hemos vivido también ese impacto que generan estos espacios pequeños, encerrados, sin aire, sin un jardín, sin una planta. Estamos siendo producto de ellos. Entonces ahí les dejo la inquietud a mis queridos arquitectos que los quiero ver en ese liderazgo allá donde se hace esa normatividad por todo, por el fenómeno de la conservación, por el fenómeno de la sensibilización ambiental. Entonces que no solamente se vean como unos arquitectos de diseño, sino también como unos arquitectos líderes que transformen, que generen un impacto de bienestar y salud. Entonces ya con este preámbulo, claro que sí, la arquitectura y el espacio tiene un impacto muy grande en el ser humano. Nosotros como seres humanos percibimos la información a través de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Y en estos momentos estamos nosotros y alrededor nuestro hay un espacio donde existen unas paredes, donde hay una delimitación y la invitación es de qué manera nosotros podemos vivir ese vacío. Es decir,
a ver, en las paredes, las 4 paredes, una puerta, imaginémonos, y lo que queda dentro es un vacío. Y esa es la responsabilidad nuestra, de qué forma pienso yo ese vacío para delimitar mi habitabilidad. Espacio pequeño, espacio grande, yo creo que todos tenemos dificultades y aquí el llamado y la mirada es de qué manera podemos nosotros mirar ese espacio que podamos enriquecer y que se convierta en ese campo vital. Y ahí desde la Gestalt podemos nosotros observar muchísimo y ustedes en sus diseños lo ven, la perspectiva, la lejanía, la cercanía, la amplitud. Entonces, estos límites pareciera que en algún momento nos restringen y yo hoy les quiero traer otra mirada. ¿Qué tal si en lugar de pensar que nos restringe, pensamos de qué forma puedo yo darle utilidad a ese vacío? Y entonces todos esos estresores psicosociales que nosotros observamos y que los vivimos y que los padecemos en el día a día, además con el agobio de todas las noticias, nos hemos olvidado inclusive de nosotros mismos. ¿Hemos perdido qué? Y el llamado aquí es ¿a qué? A que agendemos nuestras actividades. Así tú estés en casa, haz la agenda de las actividades. Porque yo les puedo decir hoy, si nos ponemos a pensar en todo el impacto psicosocial y todos los estresores psicosociales, vamos a tener miedo, frustraciones, angustias, ambivalencias, aburrimiento, desorganización, tristeza, soledad, sensación de encierro, ansiedad, o sea, una cantidad de manifestaciones y de estresores psicosociales que si bien nosotros no a tiempo los atendemos, pues vamos a resultar con unas circunstancias muy difíciles y obviamente las vamos a observar. Entonces vamos a ver violencia intrafamiliar porque ya me están aquí generando otros patrones, vamos a tener alteraciones de ánimo, entonces si bien quiero salir pero no puedo, entonces nos vamos a volver tremendamente irritables y se empiezan a iniciar unos círculos de agresividad a nivel familiar y que inclusive uno dice, pero yo nunca me había visto así, ¿qué es lo que me está pasando? Obviamente todo eso lo genera el espacio, pero también como nosotros lo sabemos, a nivel cerebral, nuestro cerebro tiene una capacidad inmensa, maravillosa, grande de poder hacer y generar recursos para que esta habitabilidad logre ser agradable. Entonces aquí es donde proponemos poder tener unas acciones que se encaminen a disfrutar de este espacio. Ni modo, el cuarto que tienes es el cuarto que tienes, o sea, ya no lo podemos cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en ese espacio físico, pero también le vamos a dar una representación mental donde nos conecte con nosotros mismos y donde pensemos nosotros en el bienestar y en la salud. Entonces, organicemos. Planteemos actividades desde muy temprano de la mañana, hagamos ejercicios, o sea, el llamado aquí es a que pensemos en la salud, porque somos los únicos responsables. Entonces, obviamente el cerebro está haciendo esas percepciones visuales, auditivas, kinestésicas y recordemos que hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿cierto? Hemisferio izquierdo corresponde a un 5%, hemisferio derecho a un 95% de actividad. El consciente es el hemisferio derecho, mente no, izquierdo, mente no consciente, hemisferio derecho. ¿Eso qué significa? Que todas las palabras y pensamientos están mediadas desde ese 5%, pero es que ese 5% es el ordenador. Entonces, imaginémonos una orquesta. En esa orquesta hay un solo director, ese es hemisferio izquierdo. Y en hemisferio derecho están todos nuestros músicos. Para que ese hemisferio derecho, para que la sinfónica pueda funcionar, el director tiene que empezar a hacer sus movimientos. Es decir, que el cerebro se programa a través de pensamiento y lenguaje. Y aquí es donde es tan importante cuidar lo que pensamos,
cuidar lo que hablamos porque de esa forma nos estamos programando. Entonces, si seguimos pensando en algo que es imposible para cambiar y es nuestro espacio tan reducido que me agobia, pues todos los días vamos a sentir más agobio. ¿Y cómo funciona esto? Ese director que es hemisferio izquierdo, ¿cierto? Da todas las órdenes al hemisferio derecho. Se te cerró el micrófono. No. No, no. Oye, apagaste el micrófono. Desactivas el audio. Ya, ahora sí me escuchan. Bueno, entonces imaginémonos que empezamos a dar órdenes en la mañana. ¿Y cuál es la primera orden? Antes de abrir los ojos, así medio somnolientos que estamos y miramos para el techo, y lo primero que pensamos es, uy, este lugar tan pequeño, estos arquitectos, Dios mío, ¿por qué no llamaron a un arquitecto esos buenos que me diseñaran una habitación supremamente grande, divina, como todos nos la imaginamos y queremos? Entonces el cerebro empieza a sacar las gavetas. Entonces dice, Juan, Laura, Fernando, Paola, María, David, César. Uy, qué pereza, esto sí está muy aburrido. Entonces él saca el cajón del aburrimiento. Orden, recuerda, orden izquierdo, orden, hemisferio izquierdo, orden, le ordena al hemisferio derecho que controla más de 95,000 actividades simultáneas. Y entonces él dice, ¿cómo será Juan? ¿Cómo será Fernando? ¿Cómo será Laura? ¿Cómo será Paola en aburrimiento? Entonces le da cansancio. Le da irritabilidad a las acciones. Entonces, ¿qué distinto es? Es una realidad que no puedo cambiar. Qué distinto es que nuestro pensamiento, y va más allá de tener pensamientos positivos, tenemos que llamarnos a tener pensamientos adecuados, es decir, de qué manera, Mario Fernández, logro yo, Nicolás, logro yo potenciar este espacio, de qué manera logro yo que este espacio sea un espacio nutricio, que sea una habitabilidad agradable. Entonces voy a conjugar muchos elementos que ustedes inclusive los recomiendan, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera distribuimos el espacio, Sebastián? ¿De qué manera, María? ¿De qué manera logramos nosotros que este espacio sea agradable? ¿De qué manera contribuyo yo a que el ambiente que tengo en familia, Brandon, sea un ambiente maravilloso, extraordinario, Carlos Alberto? Entonces nosotros mismos somos los que, ahí sí, utilizando su profesión, los arquitectos de nuestra propia vida. Somos los arquitectos de nuestra propia vida. Entonces vamos a apelar a la creatividad. ¿De qué forma logro yo generar un espacio agradable? Entonces voy a traer una matica, David Carbonell, entonces voy a abrir las ventanas, así sea en una mesa pequeña, voy a trabajar ordenado, pero ¿qué ha sucedido? Que yo me he levantado con una actitud propositiva, que empiezo a valorarme, Giovanni, que empiezo a generar, Hilder, una cantidad de acciones que van en beneficio. Entonces, ahí sí que es importante que podamos nosotros tener en cuenta justamente ese espacio que está ya diseñado, ¿cierto? Ese espacio que yo ya no puedo cambiar. Y me gusta muchísimo desde la teoría de la zona de desarrollo próximo, que nos informa de que sí que es importante esto que yo tengo acá cercano, y recordemos que ahorita ya está la familia reunida. Entonces, estos niños pequeños, estas personas necesitan un apoyo, y ahí es cuando empezamos a generar ese desarrollo en esa zona próxima, es decir,
qué pautas, qué ayudas estoy yo generando, Nicolás, a las demás personas, Pablo, para que pueda este ambiente convertirse en un lugar agradable, porque recordemos una cosa, nosotros muchos tenemos hermanitos, muchos tenemos hijos pequeños, y entonces ellos leen nuestra ansiedad, leen nuestra angustia, Sebastián, y qué les estamos diciendo, es decir, de qué manera también estamos ayudando a programar a los otros en su vida, de qué manera nosotros estamos apoyándolos a ellos, y de eso es que nos habla esta zona de desarrollo próximo, qué habilidades estamos ayudando a desarrollar y ellos están observando. Entonces, mira que aquí el llamado es a que logremos nosotros integrarnos de una manera positiva, de una manera propositiva a esta circunstancia y que podamos nosotros tener esas acciones que dependen de nosotros, única y exclusivamente dependen de nosotros. Entonces, ahí pensaríamos cuál es la técnica, cómo lo hago. Entonces, primero, recordemos tener pensamientos adecuados. Va más allá de pensar positivamente, porque yo les digo a ustedes, piensen positivamente y nos sentamos aquí a pensar positivamente. Yo soy positivo, yo soy agradable, yo soy maravilloso, yo pienso bonito. Pero si no hago una acción, eso solito no pasa nada. O si no, díganme ustedes, todos nos hubiésemos ganado el baloto o no. ¿Cierto? Nosotros pensamos en el baloto todo el tiempo. Qué rico ganarse uno el baloto. Pero resulta que ese pensamiento sin acción pues no lleva a nada, y eso, si fuera eso así, pues sería muy chévere. Yo de hoy a mañana pienso ser arquitecta y si no estudio soy arquitecta. No, cierto que debo estudiar, cumplir mis objetivos. Entonces, por eso yo llamo a que es importante que pensemos y que tengamos pensamientos proactivos, propositivos, y que pensemos adecuadamente. Entonces, esa es una de las acciones. Quiero agregar una cosita, doctora. Nosotros hicimos unas encuestas, queremos dar participación a una de las percepciones del público. Para eso, Camilo, regalas una de las percepciones. La pregunta era, ¿qué percepción te genera el espacio? Sí, Paola. Por ejemplo, una percepción de Eduardo Seche de Arquitectura para Aliens es que él percibe su ciudad de Bogotá como hostil. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cuál es la percepción de su entorno? Y él nos dice su percepción de su ciudad, porque en este caso el que nos da esta respuesta es Eduardo Sueche de la ciudad de Bogotá. Nos dice que él percibe su ciudad, su entorno hostil, en este caso Bogotá. Muy bien. Entonces, y se refiere al percibir su espacio hostil, ¿será en su casa? ¿Será toda la ciudad? O sea, ¿en qué fundamenta su apreciación de hostilidad? En la ciudad en general. Pues a ver, pues una de las primeras lecturas es, ya vemos la angustia que ocasiona la incertidumbre, ¿cierto? Esa incertidumbre de no saber qué va a suceder, esa incertidumbre, a ver, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y recordemos que también la restricción genera y activa en nosotros una respuesta y un mecanismo de defensa, y es yo quiero salir. A nosotros nos dicen no salga, y más pequeñitos nos decían no meta el dedo ahí, y ya nosotros lo teníamos, pero pues allá, ¿cierto? Y pasaron muchos accidentes por eso. Entonces, esta a ver, ola de hostilidad frente a que el gobierno no responde, si responde tengo dinero, no tengo dinero, pues obviamente son todas esas manifestaciones emocionales, ¿cierto? Esas características de personalidad que afloran y que muy seguramente por la falta de estrategias a nivel personal, pues tenemos una forma de actuar ligera, pero lo que yo sí digo es que a ver,
ahí sí como el tema, pensándolo muy bien, lo mejor que nos puede pasar es que todos nos cuidemos, que actuemos con responsabilidad y ahí estamos llamando a la conciencia social, ¿cierto? A esa conciencia de poder pensar, mira que aquí ya traspasamos de ese pensamiento individual a un pensamiento colectivo, donde todos estamos pensando es en el bien común, porque si sale una persona, pues, y viene con su ya contagiada, pues nos va a contagiar a todos y es una dificultad mayor. Entonces, esa conciencia social es necesario que nosotros la integremos y que logremos nosotros ser disciplinados, ordenados y que volvemos otra vez. ¿Cuál es la calidad de pensamiento que yo estoy teniendo? Sí, vamos a tener momentos difíciles, pero también es cierto que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes cuenta con los recursos para resolverlo. Entonces nos vamos a permitir un momento de calma, de respirar, de observar y pidamos, recuerda que el cerebro es un centro donde hay una cantidad de creatividad, de opciones, de oportunidades, de qué manera logro yo resolver. Y mira que lo hemos visto, muchas personas, si ustedes ven en redes, los unos están haciendo cursos de pintura, otros están haciendo cursos de cocina, otros están leyendo el libro que jamás habían leído, otros están buscando otras formas de ser productivos y mira que en la medida en que nosotros vamos avanzando van saliendo muchas opciones. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja a través de su principio teleológico. ¿Y cuál es ese principio teleológico? Trabajar a través de objetivos. Si nosotros colocamos un objetivo, el cerebro nos va a ayudar y va a prepararle el mayor número de sintonía en todos los aspectos para que logremos nosotros llegar a la meta. A él le encanta trabajar por objetivos. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados, y aquí viene otra tarea, vamos a empezar a agendar cuáles son las actividades que yo debo hacer o con cuáles me he comprometido a realizar y vamos llevando esa trazabilidad en nuestra agenda de modo tal de que ya nuestro cerebro se está acostumbrando a estar ocupado, a ser propositivo, a tener actividades y a generar un ambiente, pues a ver, de qué manera contribuyo yo para que este vacío sea un vacío armonioso. Yo tengo una pregunta referente al tema. Siendo consciente con toda la introducción que nos estás haciendo referente de cómo el cerebro de alguna otra manera se condiciona, pero también se adecua al entorno. Entonces, la pregunta va dirigida de la siguiente manera. ¿Nos influye directamente el entorno que nos rodea? ¿O podemos alterar ese entorno limitado que podemos estar habitando? Bueno, claro que, a ver, recordemos que nosotros estamos recibiendo información a través de visual, auditivo y kinestésico, que esa información llega al cerebro y es traducida, ¿cierto? Y que esa información al ser traducida, pues hay un esquema mental que yo voy a decir o voy a apreciar, uy, esto me parece agradable, uy, no, esto sí es desagradable, uy, no, esto sí me gusta, uy, no, esto no me gusta. Y mira que uno de los primeros llamados también es a ese autorreconocimiento, ¿cierto? A esa autorrevisión, porque es que muchas veces generamos una cantidad de lenguaje, ¿cierto? Sin ni siquiera probar. O sea, nos pasan un postre y lo vemos rojo, uy, no, eso debe estar feo. Lo vemos amarillo, uy, no, eso debe tener quién sabe qué cosa, pero no nos damos la oportunidad. Entonces, claro que sí, el ambiente genera un impacto directo en nosotros, o si no, imagínate nosotros en este momento en una finca con piscina, delicioso, con dos señores, el uno nos trae las bebidas, el otro nos tiene así una pluma de esas grandes y nos abaniquea, o sea, ¿no les parece sensacional? Maravilloso, todos nos vamos para allá, ¿cierto? Igual, y nosotros apreciamos, ustedes mismos han entrado a lugares donde dicen, uy, qué rico este lugar, cómo es de agradable, este lugar tan genial, yo me siento tranquilo, yo me siento en calma, ay, qué genial, yo de aquí no quiero salir.
Pues claro que ese ambiente genera un impacto en nosotros porque recuerda que tenemos unos esquemas mentales, ¿cierto? Algunos que les gusta ir a la iglesia y entran a la iglesia y sienten el olor a incienso y de una vez uno piensa, estoy en el cielo. Y al que no le gusta, pues, o sea, no, esto sí huele raro, yo me voy de acá. ¿Sí me explico? Entonces, mire cómo los olores, los colores, las formas tienen un impacto directo en todo nuestro sistema. Entonces, volvemos otra vez. Si el ambiente, desde el punto de vista del diseño o desde lo que yo encuentro, no es lo suficientemente agradable, no es lo suficientemente maravilloso o no me genera a mí un impacto positivo, ahí sí que recordemos que para el cerebro pensar y hacer es lo mismo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así? Yo los quiero invitar ahora mismo a que nos tomemos una deliciosa limonada que hacen frapeada y pueden ustedes ver cómo parten el limón, ¿cierto? Verdecito de ese limón jugoso y empieza a exprimirse y yo puedo ver las gotas del limón, ¿cierto? Uy, y caen allá la limonada. ¿A quién les dio como acidez o quiénes recordaron una limonada o quiénes ya dijeron, oiga, verdad, yo como que tengo sed? ¿A alguien le pasó ahí? ¿Pueden contestarme con una manito o con algo? ¿Alguien? ¿Alguien Claro, pensó en limonada? visualmente genera esa sensación. Andrés dice que también, Cesca, también le genera percepción, se nos hace agua a la boca. Es Solamente correcto. imaginar. Entonces observemos el impacto que es. Claro, yo también quiero una limonada. Entonces, el impacto que es no más el lenguaje y el impacto que es para el cerebro pensar y hacer para este cerebro, ¿cierto? Tiene un impacto muy grande. Entonces, este ambiente que está generando en mí, ¿cierto? Y que me está afectando, el llamado es a transformémoslo. O sea, saquemos un elemento que sea agradable, observemos, miremos qué cambiamos, cambiemos el sitio del lugar, démosle color, generemos un ambiente agradable, apropiémonos de ese ambiente y disfrutemos. Flexibilicémonos con este ambiente donde nosotros estamos. Y entonces nuestro cerebro va a decir, hay algo diferente. Me está proponiendo ahora bienestar. Entonces se empieza a generarle recuerdo otra vez, vaya al archivador y saca la etiqueta de bienestar. Entonces va a decir cómo es Sebastián, cómo es María, cómo es Nelson, cómo es Laura, cómo es Fernando, cómo es César Augusto, cómo es Paola. Bueno, cada uno de ustedes, cómo es María Camila, con bienestar. Tiene mucha creatividad. Está tranquila. Es propositivo, propositiva. Tiene muchas ideas para hacer y empieza a escribirlas. Entonces, mira que también, recordemos que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida y somos los que permitimos. Nos hace daño aquello que nosotros permitimos que nos haga daño. Entonces, si yo observo, si yo escucho, si yo miro, existe una traducción de toda esta información y por mi esquema mental, yo digo, no quiero, ¿cierto? A nosotros vemos el asado, la carne allá, y de pronto la persona que está en el asador viene con su presa de carne y el tenedor y se nos acerca y nosotros hacemos como así, ay, no me vaya a quemar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos una representación en nuestro cerebro que quizás esto está caliente y nos puede generar un quemoncito. Entonces yo mejor como que me alejo un poco, ¿cierto? O si no, ustedes observen el último ejemplo cuando vamos por la calle, estos perros que tienen bozal, ¿cómo se llaman? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? People. Rottweiler, Pitbull. Esos perros que son, ¿qué hacemos nosotros?
la mayoría, yo creo que si hiciéramos aquí una votación, nos Como saldría la defensiva. el 90%, eso, muy bien, Andrés Mauricio, escapamos, ¿cierto? Es decir, pues vamos a estar alerta porque yo qué voy a buscar y el cerebro a qué me lleva. Oye, busque un lugar donde te puedas resguardar y donde sea seguro. Entonces, mira los esquemas mentales, cómo funcionan, ¿cierto? Entonces, hay algo que no podemos cambiar y son las estructuras en las que nosotros vivimos, pero sí podemos cambiar la representación de ellas y el valor que tienen ellas para nuestro cerebro. Y eso pues tenemos que propender por acciones, acomodemos, organicemos. Entonces, una de las pautas es la organización. O sea, de verdad que de pronto nos estamos muy frescos y yo sí quiero que revisemos cómo están nuestros espacios el día de hoy, pero nosotros siempre miramos hacia afuera, o sea, esto me confirmó a mí, entonces por eso yo soy así. No, 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 nosotros somos lo que somos en cualquier lugar y donde estemos. Si somos ordenados en todos los lugares, y si somos desordenados, si nos vayamos al lugar más lindo, en el hotel más bello, allá dejamos el desorden tirado. Entonces, es importante que también, y por eso hablamos de que ese autoconocimiento. O sea, nosotros a nosotros mismos no nos podemos engañar, ¿cierto? Y esto se trata de una lectura muy propia, se trata de un diálogo muy propio en el que nosotros podamos ser y hacer un contrato de lealtad y honestidad con nosotros mismos y podamos observar, a ver, ¿qué es necesario cambiar? Ya, a ver, esto es así, entonces organizo mi agenda, organizo mis actividades, porque recordemos que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Vamos con otra percepción de otra de nuestros seguidores. Camila, ¿nos regalas otra percepción del público, por favor? Camila. Bueno, perdón. Carlos Giraldo Valencia nos dice, la relación entre los espacios del lugar los percibo de acuerdo a sus dinámicas y nuestro modo de habitar. Claro, total, total. Mira que él nos está hablando de algo muy importante y nos dice del modo de habitar. Y ese modo de habitar es nuestra propia experiencia, es decir, nuestra propia actitud frente al espacio, ¿cierto? Entonces, y obviamente de qué manera yo lo concibo para poder expresar, de qué manera yo concibo ese espacio para poder generar vida, para poder generar actividad. Entonces, mira que observemos que antes no hacíamos ejercicio porque nos quedaba lejos el gimnasio, porque no sé qué, porque qué pereza, pero el que le gusta hacer ejercicio, yo he visto hacer ejercicio en los balcones, yo he visto hacer ejercicio en las habitaciones, yo he visto personas que dicen yo estoy haciendo ejercicio en el baño, es decir, de qué manera logramos nosotros ser recursivos con lo que tenemos, eso sí que es importante. Y mira que en ese orden de ideas, la aplicación de la creatividad, entonces ya los entrenadores personales hacen llamadas por WhatsApp y nos entrenan, ¿cierto? Y entonces no tenemos la barra en el gimnasio, entonces ¿qué nos piden que busquemos? Una escoba, ¿no? Un palito de escoba para hacer nuestro ejercicio. Entonces es importantísimo que nosotros logremos fluir con lo que está sucediendo, evitemos atorarnos porque ahí es donde nacen una cantidad de estresores. ¿Sí? ¿Tenemos otra respuesta, Cami? ¿O otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de José Muba. Dice, ¿cómo se puede mitigar? Permítame un segundo, por favor. Un minuto, por favor. Bueno, señor. Las personas que nos están acompañando en la conferencia en estos momentos, si quieren generar una pregunta, les pueden ir alistando. Nosotros ya vamos casi a terminar con la... Estado siguiendo en las redes. Camila, ya la puedes hacer. Bueno, ¿cómo se puede mitigar la sensación de encierro en un espacio medianamente grande? Ya, bueno, esto me parece maravilloso que ya no es inmensamente pequeño, sino medianamente grande. O sea, ya aquí tenemos un avance muy importante. La sensación obedece, obviamente, volvemos a esa estructura que tenemos nosotros y a ese nivel de insatisfacción que nosotros percibimos. Entonces, a ver, busquemos un recurso
que nos genere un cambio en esa estructura. O sea, podemos hacer todos los cambios a nivel de mobiliario, por ejemplo. Sin embargo, si yo no hago un cambio en mi estructura, aprecio, reconozco, le doy un valor, o sea, qué importante que yo hoy esté aquí en este espacio con mi computador. Pero si es una mesita de 80 centímetros, entonces lo primero que pensamos nosotros es, no, yo quisiera tener la mesa que tienen los arquitectos, que son unas mesas todas grandes y eso, y yo aquí con esta mesa. ¿Qué estamos haciendo? Recuerden otra vez, pensamiento y lenguaje inadecuado, acciones inadecuadas, resultados inadecuados, ¿cierto? Que nos vamos acercando y esta es una forma de nosotros ir trabajando para poder ser amigos de ese ambiente, ¿cierto? Entonces, revisemos, volvemos otra vez. O sea, mira que la percepción ya no es un lugar muy pequeño, sino un lugar medianamente, un espacio medianamente. Entonces, no es tema, o sea, el tema va más allá del espacio, ¿cierto? Es la manera como yo puedo fluir con lo que tengo y obviamente es necesario que yo preserve ese sentido de vida, ese sentido de bienestar. Y mire que muchas veces nosotros no pensamos en el sentido de bienestar. Comemos porque comemos, dormimos porque dormimos, jugamos pues a veces porque vamos estando grandes y ya ni jugamos, hacemos deporte pues porque mi amigo me invitó, pero en el sentido de vida, en el sentido de preservar esos hábitos adecuados, mira que sí que nos cuesta. Entonces, aquí es donde es necesario que pensemos, a ver, de la manera como yo estoy dando una representación a estos espacios, de la manera como yo estoy dando una representación a esta situación, pues es la calidad de vida que yo voy a vivir. Y nosotros observamos, a ver, ¿de qué otra forma puedo yo? Y hay una palabra, bueno, que está en el medio muchísimo, y de qué manera me reinvento, ¿cierto? ¿De qué manera veo yo o de qué nueva forma veo yo a mi familia? ¿De qué nueva forma utilizo yo los medios que tengo? ¿Sí? ¿De qué nueva forma yo incluyo esta situación y aprovecho y salgo enriquecida? Mira, créanme que el mundo no ha parado. Hay cantidad de ingenieros, hay cantidad de personas que están proponiendo una cantidad de programas, de tecnología, de revisiones, de alcances, porque, a ver, el mundo sigue, el mundo sigue, el mundo sigue. Entonces, ¿qué nos corresponde? Prepararnos, porque esto continúa, es necesario avanzar. Qué pena, yo tenía una pequeña intervención. Bueno, yo he aprendido que uno de los factores que hace que haya un buen ambiente, como tú dices, son también las personas. Y bueno, también he visto pues unas noticias pues muy trágicas de que algunas personas no pueden lidiar con sus propios familiares, ¿sí? E incluso Claro. pues hay noticias de que han llegado como a golpearlas y Ajá, incluso hasta matarlas, si no estoy mal. Entonces me gustaría pues, o sea, ¿qué opinas de esto? Mejor dicho. no, pues ¿Cómo es obviamente, que se salen cómo mira, una persona puede salirse de las casillas? O sea, ¿qué pasa por la mente de esa persona? ¿Qué opinas? mira, es cierto que existen unos precipitantes y predisponentes para ciertas conductas, ¿cierto? Y de pronto en algún momento uno dice, ay, discúlpame, yo no quería decir eso, perdóname, yo no soy así, pero finalmente generamos una conducta. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo, obviamente estos estresores son fuertes, obviamente nosotros no nos pensábamos como familia en el sentido de estar juntos desde el amanecer y el anochecer, sino recordemos hace 3 meses atrás cómo era nuestra vida, salíamos muy temprano, almorzábamos en la calle, llegábamos en la noche tarde, ya todo el mundo estaba avanzado en sus cosas, dábamos el piquito de buenas noches y ya. Pues resulta que ahorita nos hemos enfrentado a vivirnos, a volvernos a observar, a volvernos a mirar. Y obviamente cada uno de nosotros está en una etapa distinta. Entonces está el abuelo, está el papá, está la mamá, está el niño más pequeño, estoy yo universitario.
Y eso significa que cada una de esas etapas tiene unas demandas y unas exigencias totalmente distintas. Y entonces el abuelito quiere que le converse y le lean el cuento. El papá está preocupadísimo. ¿Qué va a hacer? Y bueno, camina para un lado, ve televisión, está para el otro, ya no sabe qué hacer. La mamá, si no tiene un hogar donde todo el mundo contribuya, pues lo pasa todo el día haciendo una cosa y otra. Y los niños, el uno por un lado, el otro por el otro, que ya tampoco sabe qué hacer. Entonces, ese panorama para nuestras emociones, ¿cierto? Es tremendamente fuerte y muy recargado, muy recargado. Y fuera de eso, recordemos que un patrón muy común frente a este tipo de manifestaciones de agresividad, ¿cuál era? Huir, ¿cierto? Porque tenemos dos comportamientos allí desde la agresividad, o atacamos o huimos, pero uno de los más fáciles era huir. ¿Y cómo huíamos? Ay, no, yo me voy donde mi amigo, cuando usted se calme vuelvo. Pero resulta que ahorita no podemos hacer eso porque nadie puede salir. Entonces hay que atacar, ¿cierto? Que queda claro que faltan estrategias de afrontamiento frente a comunicación, frente a revisión de alcances de esas etapas de ciclo vital para que pueda la persona de una manera asertiva poder centrarse, sentarse, conversar, acordar, que es una de las formas maravillosas de la disciplina con amor. La disciplina no tiene por qué ser un castigo, ¿cierto? Si nosotros lo conversamos, lo concertamos y lo acordamos y así enseñamos a nuestros hijos, pues generamos una conversación alrededor de. Entonces, mira que aquí es también un llamado a esas miradas frente a la disciplina, frente al orden, frente a la organización, frente a cómo nosotros pautamos normas y límites. A ver, los niños que se acostaban a las 8 de la noche, ya estamos viendo que se acuestan a las 11 y 12 de la noche. Estamos alterando sus hábitos, estamos alterando sus patrones. Y cuando nosotros hacemos esa alteración, mira el sueño tan importante que es para los niños y para los adultos, es necesario que nosotros nos acostemos para poder tener un sueño reparador. Qué importante que es que tengamos un horario de comidas, qué importante es que nosotros podamos elegir los mejores alimentos porque vamos a tener salud y bienestar. Qué importante es que nosotros podamos tener agua. Qué importante reconozcamos, nos valoremos, aplaudamos el logro. Si ven ustedes cuando ven un niño que está aprendiendo a caminar, ¿qué hacemos todos? ¡Bravo! Sí, hágale otra vez, camine, no sé qué. Pero ahorita cuando nos equivocamos, ¿qué nos dicen? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe qué dicen cuando nos equivocamos ahorita cuando grandes? No sé, ¿se recrimina? No sé. Sí, pero quiero escuchar a los participantes palabras. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Usted sí es qué? ¿Es que usted sí qué? A ver, quisiera ver sus expresiones. A ver, digamos que no son las que suceden en la casa, las que sus amigos le han contado. Cuando yo cometo un error, a mí sí que me dicen que soy qué. Ah, eres malo para esto, que somos torpes, muy bien. ¿Quién más me quiere participar? A ver, hay 28 participantes en este momento. Por lo menos vamos a escuchar, vamos a ver 10 expresiones. ¿Qué dicen en la familia? Que soy muy lento. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más? Escribamos. ¿Qué más dicen? ¿Quién más? Escribamos. ¿Qué más dicen? Que coja oficio. Que coja oficio, que ni un niño comete esos errores. Uy, sí, es cierto, eso nos dicen. Bueno, entonces imagínense que a un niño cuando está empezando a caminar se le dijeran todas estas cosas, pues nunca caminaría. Es importante que ante estas circunstancias de desaciertos, empecemos nosotros a tener una actitud totalmente distinta. ¿De qué manera te ayudo?
veo que estás entrabado o veo que no te salen las cosas, es importante, dice lo más común, y me perdona, pero no le escuché, no leí. Entonces, este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Es importante que nosotros las reconsideremos y que tengamos una actitud totalmente diferente y que en lugar de castigar y en lugar de nosotros recordemos otra vez y los llevo otra vez al archivador. Cuando una persona, además que lo dicen, y si nosotros lo creemos, dice, por ejemplo, por ahí me escribieron, es que es torpe, es que parece un niño, es que nada le sale. Volvemos otra vez, si yo me lo creo, el cerebro inmediatamente abre su archivador y dice torpe. Entonces adivine cuándo vamos a aprender a hacer las cosas. Pues terrible, vamos a seguir de error en error. Sin embargo, si con mi familia en un espacio de conversación, mira, ¿qué fue lo que te pasó? No me di cuenta, rompí esto, no sé qué me pasa. Bueno, tranquilo, vamos a mejorar el tema, quizás esto está siendo un estorbo, vamos a organizarlo. Mira, qué importante es buscar la fuente fidedigna de información que nos permita a nosotros generar acciones colectivas de apoyo, generar acciones colectivas de amor. O sea, yo digo, estamos todos en familia y sacamos el tiempo para abrazarnos, para darnos un reconocimiento, para felicitar, para decir qué rico esto, cómo le quedó bonito. Entonces, esas son acciones importantísimas para evitar ese ciclo que podemos nosotros tener desde esos estresores de agresividad. Yo quiero agregar un aporte referente en lo que hablas, lo cooperativo acá, y volviendo un poco a lo que hablabas al principio y referente al espacio. Es importante, obviamente, la cooperación continua en este caso, de los arquitectos o en general también del mismo ciudadano en ser participativo en construir ciudad, en construir esos espacios, ¿no? Y lo decías al principio, o sea, es cierto toda la introducción de que nos comentas ahora, cómo esos espacios nos pueden afectar, pero cómo también nosotros podemos adecuar esos espacios. Pero volviendo a algo que nombraste al principio, sí es cierto, nosotros como arquitectos estamos un poco ligados o limitados, por no decirlo de otra manera más hostil, a la normativa, ¿no? Y la normativa es la que de alguna otra manera nos condiciona cuáles son los mínimos o máximos espacios que se pueden diseñar, ¿cierto? Y no considero que en pronto no hay una participación constante del mismo ciudadano o de la presencia del arquitecto en el momento cuando están montando todas estas decretos que comienzan a sistematizar el espacio y olvidan la habitabilidad realmente o la función que debería cumplir realmente ese espacio o la función del arquitecto. Entonces, ¿qué es más que ser participativos a eso, no? O sea, tú hablas de una participación desde la casa, desde la familia, desde la amistad, pero creo que también debemos, sobre todo nosotros que estamos en un proceso de formación, participar en estos procesos que construyen ciudad y que construyen esos espacios para que sean pensados para nosotros, para ese confort mental, ¿no? Y eso pasa, si miramos la normativa, hay unos límites o hay un mínimo. Y hay un mínimo y a veces se diseña en ese mínimo. Y ahorita que estamos en este confinamiento y algunos lamentablemente puede que tengan su condición más cerrada, me refiero al espacio, de pronto otros un poco más amplia, se ven afectados ahora, ¿no? Y pues creo que estos espacios desde la academia, desde la sociedad y desde nuestra formación realmente deben ser concebidos, pensados para ese confort mental, ¿no? Ese confort emocional, pero nos estamos desligando o creo que nos estamos dejando de que la normativa nos diga qué hacer y se nos olvidó para quién estamos trabajando. Claro, yo creo que ahorita queda demostrado en términos de esa conciencia ecológica y esa conciencia social, y España ha escrito muchísimo, arquitectos, yo creo que ustedes se han dado cuenta sobre el tema y ese problema e impacto social frente a las edificaciones, frente a todo el tema de la arquitectura, pues por los espacios tan reducidos.
y en alguno de los artículos obviamente referían la importancia que es tener los espacios que tengan la circulación de aire, por ejemplo, el sol. Mira que si no tenemos sol, no hay vitamina D. Entonces yo pienso que aquí es repensar unos mínimos vitales importantísimo, ¿cierto? Y también cuando esto de alguna manera conversamos sobre este tema, me apasiona muchísimo porque siento que hay una responsabilidad muy grande en ustedes que están diseñando espacios de vida, o sea, sí, todos, y yo creo que aquí viene también el llamado, inclusive desde el tema ecológico y todo el mundo lo ha dicho y se han manifestado muchísimos teóricos frente al tema, de que ese impacto ambiental está cobrando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar, hubo una pelea, estamos hablando de 1994, 5, 2000, cuando se hizo, todos yo creo que conocen la clínica Calambeo. Para hacer esa clínica Calambeo hay un árbol entrando, que es justo donde da la vuelta los taxis en la parte de arriba. Mira, ese árbol costó el retraso de la obra porque habían personas que querían tumbar el árbol, pero otras teníamos el concepto de que no y que ese árbol tenía que ser integrado al espacio. Y bueno, se propendió por generar mucha conservación ambiental y uno, o sea, en sus auges de la clínica, uno de los temas cuando se tuvo una visita de Estados Unidos, fue lo primero que valoraron, ¿sí? De la forma, de la manera como estaban integrados este espacio natural, ¿cierto? A esa construcción que iba a ser una clínica. Entonces, mira que también es posible, pero nace desde esa conciencia social. O sea, es necesario que ya repensemos los espacios y de pronto hay una influencia, claro, una influencia mercantilista, porque si usted tiene un espacio y saca 10 apartamentos, pues vas a ganar un dinero distinto a que tenga un espacio y saque 4 apartamentos. Entonces, mira que aquí también es el bienestar, la salud y el bienestar, que definitivamente hoy más que nunca vemos que no tiene precio, no tiene precio. Andrea, Pau, yo creo... Esmeralda, Dale. un aporte, perdón, Fercho, dice que sí, que o sea, es la estandarización y es verdad lo que dice Andrea Esmeralda, o sea, se diseñan ahora patrones y es el mismo patrón que se repite, es el mismo modelo y es el mismo cuadrado de 4x4, no sé, es un decir al azar, y ya. Y buscan en la economía, se busca la economía de que baje costos y se olvidó diseñar por el hábitat de las personas. Quedó eso a un lado por buscar esa economía. ¿Qué ibas a decir, Fercho? Sí, Pau, yo creo que la palabra que tú estabas buscando, que estabas tratando de decir ahorita y que compete mucho es que estamos acotados. Correcto. Y lastimosamente, pues, yo creo que como también es pertinente hablar de esto, y es el tema de la vivienda social. Bueno, hablemos acá en Colombia. O sea, pues uno va y analiza y uno dice, o sea, mejor dicho, o sea, la primera impresión es que esto es una cajita, o sea, es muy pequeño. Obviamente, o sea, no critico a las personas que ven ahí. Seguramente a nosotros en un futuro nos va a tocar vivir en unos espacios mucho más pequeños, ¿sí? Entonces es como invitar a eso, a la reflexión, o sea, ¿qué está Mira, pasando? quiero decir algo. Seguramente debe haber una, perdón, qué pena, debe Sí, haber tranquilo. una respuesta económica también para ellos, pero obviamente, pues la idea no es que, o sea, es que de por sí están ganándosela todas pues, las personas que hacen este tipo de proyectos. Claro. Eh, pues es que eso es lo que uno ve, ¿sí? Entonces, y es muy irónico también porque uno ve esos proyectos con unos nombres supernaturales, selva, bosque no sé qué, y cuando uno entra, pues habrán palmitas por ahí que no dan nada de sombra, ¿sí? Entonces es muy chistoso. Entonces seguramente yo espero y que acá también hayan personas que en un futuro sean personas que tengan mucha más influencia en todos estos aspectos y que todos mejoremos un poco esto. Dale, Mira, habla, doctora. yo les quería compartir lo siguiente y es desde el punto de vista de aportes en ese espacio social. Imagínate que el espacio social, es decir, la distancia social que yo debo tener, tiene que ser de 3 metros con 60 centímetros.
Es decir, de esta pared a la otra pared donde está la otra persona tiene que haber mínimamente de 1,20 m a 3,60 m, porque en la 3,60 empieza el espacio social. Pero resulta que si ustedes se ponen a medir cuánto tiene el espacio entre una pared y otra, muchas veces es la misma pared. Es decir, que si yo a este lado coloco una silla y en el otro apartamento quieren poner una silla, ¿a cuántos centímetros quedamos? Máximo estamos quedando a 120 centímetros, es decir, que hay una invasión del espacio personal, porque esa es la distancia de un espacio personal, porque el espacio íntimo pues va de 0, de 15 a 45 centímetros, ¿cierto? Entonces, mira que nosotros no aplicamos, ¿cierto? Este tipo de visiones interdisciplinarias y entonces obviamente muchas veces nosotros terminamos supremamente cansados porque obviamente es todo lo que yo tengo más sumado a lo que tienen los otros que de alguna manera están invadiendo ese espacio personal y ese espacio íntimo, ¿cierto? Y que no está circulando por ahí absolutamente nada, sino todos nuestros problemas, nuestras circunstancias y todo eso. O sea, todos vemos un ambiente donde hay alguien que pelea y todo uno sale supremamente cansado, agotado. Entonces, mira desde ese espacio social lo que está sucediendo con nuestras edificaciones. Y en algún momento estuve yo en intervención con un espacio, como lo decía ahorita, ¿quién era? Andrés, ya no me acuerdo quién habló, Fernando, bueno, sobre estas construcciones de tipo social, ¿cierto? Y en Girardot, mira lo que sucedió, tampoco hacemos una lectura de contexto. Hicieron unos edificios que se llaman la Puerta del Sol para ubicar allí a unas personas que venían del campo. Entonces, súper genial, pues le damos techo. Pero hicieron los edificios y ellos están acostumbrados a tener su espacio, ¿cierto? Para cultivar. Mira, en las salas uno no encontraba muebles, sino encontraba lleno de tierra y hacían sus huertas caseras. Yo llegué a encontrar hasta un caballo en una de las salas. ¿Por qué? Porque era su espacio, o sea, y ellos querían ser como ellos son. Entonces, mira que esa lectura de contexto, por esas caracterizaciones que se pueden encontrar geográficas, psicosociales, también es importante tenerlas en cuenta. Entonces, si nosotros observamos, mira, hacíamos intervención en estos lugares y pueden imaginarse todos los tipos de violencia, pues porque estos lugares y sin estrategias y sin, o sea, nos llevaron a vivir unos espacios a los que no estamos acostumbrados a vivir. Entonces, mira que se generan unos impactos muy, muy grandes, ¿cierto? Y ustedes observan las mismas cárceles, qué diseño tienen las cárceles, qué aporte a salud y bienestar. Miren los colegios. Ustedes, yo creo que han estudiado la historia de la arquitectura frente a los diseños del colegio que vienen. Un señor que diseñó cárceles en Estados Unidos empezó a diseñar colegios. ¿Y cómo los diseñó? Totalmente con un enfoque cerrado. Si ustedes ven los colegios ahorita, yo los invito a que vayan al colegio San Bonifacio de las Lanzas, que es un colegio con una dinámica extraordinaria y una pedagogía extraordinaria. Miren cómo son sus salones. Entonces mira que es una responsabilidad muy grande. Ojalá tuviésemos toda la oportunidad de estar en espacios de influencia muy grande para que podamos inquietar. Yo siempre digo, empieza por cada uno de nosotros y nosotros podemos ser una ola de movilización bien importante. Entonces, ustedes tienen un reto muy grande, o sea, de valorar lo que son, y voy a decirlo de esta manera, de no venderse por cualquier peso, de pensar en el impacto social, ¿cierto? Mire, ¿cuánto cuesta conservar una casa en La Pola, en Belén? O sea, todo el mundo quiere tumbar y hacer un edificio, pero olvidamos esa historia, esas joyas arquitectónicas y mira que contribuyen a generar economía. Miremos Europa.
cuántos museos podemos nosotros disfrutar de su arquitectura y son recursos grandes que mueve el turismo. Entonces, mira que toda esta circunstancia que estamos viviendo también es una llamada, vuelvo y lo digo, a esa conciencia social, a respetarnos, a respetar el espacio, a incluir ese tema de los derechos. Recuerda que los derechos nacen en mí, pero también empiezan en el otro. Entonces, y obviamente es necesario que nos esforcemos a considerar unos ambientes adecuados con lo que tenemos. También lo podemos hacer, también es posible. Y bueno, yo sí preguntaría a Paola, que en algún momento estaba haciendo un cambio en su espacio, ¿le funcionó o no le funcionó? Me funcionó excelente. Quería un espacio para concentrarme. Entonces miré la paleta de colores y los colores tienen una influencia, ¿no? Tienen un potencial que comienza directamente a trabajar en uno. Y me fui, si quiero un espacio para concentrarme, pues busco entre la gama de colores que sean tranquilos y que me permitan la concentración. Y entre esos escogí un color. Voy a abrir la pantalla un momentico, aunque mis compañeros ya lo vieron. Escogí un azul aguamarina y hice una intervención de proyección de líneas. Y si es verdad lo que dices, o sea, los espacios son un reflejo de lo que uno es o lo que uno quiere transmitir o lo que buscas también ser. Como por concluir, porque tenemos un tiempo limitado, nos queda María Camila. Creo que Andrea iba a decir algo, qué pena, Pau. Dale, Andrea y María Camila, espero la pregunta. Bueno, doctora, pues quería hablar un poco sobre lo que mencionabas ahora sobre los colegios y cómo crees que es la educación ahora, pues en cuanto a las viviendas de interés social, que no tienen como esos espacios que se destinan en otras viviendas como un estudio, donde pueden lograr concentrarse, que es lo que habla ahora Paola, concentrarse, tener silencio, ese espacio para que es indispensable en los colegios, ¿no? Que están destinados exclusivamente, netamente para estas actividades. Pues mira, pues, sí, hay varios pensamientos al respecto. Los niños de ahora nacieron ¿en qué era? En una era digital. Y usted le da un celular o le pone un computador a un niño y eso no importa si está así torcido, con los pies para arriba, en el piso tirado. Bueno, ellos se flexibilizan de una forma increíble, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos esos espacios reducidos, pues es también la forma como nosotros empezamos a darle uso a ese espacio. Entonces, obviamente tendrá que darse una organización, ¿cierto? Donde busquemos si hay luz, aprovechar ahí sí la ventanita pequeñita que tenemos, ubicar al niño, porque es muy importante para el aprendizaje tener un lugar, un espacio destinado para ese aprendizaje, ¿cierto? Y hay unas maneras increíbles, creativas. Yo estuve en un proyecto en San Andrés, justamente en un barrio con unas necesidades psicosociales muy grandes, y este fue uno de los temas de intervención que hicimos. Entonces nadie tiene plata para hacer nada, pero sí se conseguían cajas y entonces con las cajas se hicieron unos diseños y mira, hicieron hasta escritorios, hicieron lugares para organizar la ropa. Es decir, si en la medida que nosotros empezamos a utilizar los recursos y empezamos a ubicarnos en nuestras necesidades, pero no desde el punto de vista del vacío de la necesidad de que no tengo, sino de cómo lo resuelvo, créanme que van a existir muchas alternativas, ¿cierto? Vamos a tener muchas opciones. Y esto es lo maravilloso y este es el reto que en familia nosotros podamos conversar y podamos decirle a los niños, bueno, ustedes es necesario que estudien, entonces se van a sentar en esta parte y vamos a darle un uso, o sea, la mesa tiene 4 lados, entonces ubiquemos un lado que sea estudio y ahí le ponemos al niño y el niño se empieza a empoderar de su espacio, ¿cierto? Bueno, y entonces ya cambiamos y eso lo podemos inclusive nosotros tratar como rincones y entonces tenemos el rincón de la creatividad, el rincón del pensamiento, el rincón del estudio, el rincón de la música y mire que puede ser ahí mismo en nuestro cuadrado, como alguien decía, 4x4. ¿Cierto? Entonces, es esa creatividad que es necesario el día de hoy para que obviamente nosotros invitemos a nuestro cerebro, bueno, vamos a aprender, vamos a cantar, vamos a jugar. Y obviamente el cerebro va a estar fascinado en responder porque a él le encantan los retos.
Bien, vamos con la última percepción, Camila, y vamos ya cerrando para poder concluir por el tiempo que tenemos programado. Listo, Paola. Pues ya como última percepción, Adriana López Ben nos dice, muchas veces nuestro entorno refleja nuestros estados de ánimo, pero también al contrario. Nuestro entorno refleja nuestros estados de ánimo y nuestro estado de ánimo refleja el entorno. Volvemos otra vez. ¿De qué manera estamos codificando la información que tenemos a nuestro lado? De pesadez, de angustia, de dolor, de tristeza, o por el contrario, de alegría, de reto, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a hacer este tema? A ver, no podemos ir a comprar un pastel, pero yo aquí me voy a inventar una tortica de banano y eso la vamos a disfrutar. O sea, es la manera como nosotros enfrentamos el reto del día a día. Si lo recordemos otra vez, cómo dirigimos nuestras acciones a través de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje. Si nosotros no apelamos a esto, a palabras propositivas, pues vamos a estar acongojados, tristes, melancólicos, disminuidos, minimizados. Pero si por el contrario, ¿cierto? Carambas, venga, a ver, ¿qué hacemos con lo que nosotros tenemos hoy? Y hay por ahí una frase danés que dice, haz pan con tu propia masa. Es decir, a ver, inventémonos con lo que tenemos. Si tenemos avena, pues hoy será que haremos unos panes de avena o haremos una bebida de avena o haremos unas galletas de avena. ¿Sí me explico? O sea, es la manera que nosotros invertimos nuestros recursos de una manera propositiva, adecuada. Bien, vamos a escuchar una frase, que es una frase que teníamos como de cierre. Nuestro compañero Joan nos la va a compartir. Buenas noches. Bueno, tenemos una frase muy célebre de Philip Johnson, un arquitecto, que dice, toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el diseño del espacio que contiene, exalta, abraza o estimula las personas en ese espacio. Claro. Entonces, esa es nuestra Bueno, frase. Dale, Joan. Dale, sigue. Queremos pues agradecerte por la conferencia, también agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy, porque a pesar de que nos estamos formando en esta carrera, sabemos que hay también psicología que debemos de aplicar, porque muchas veces podemos tener el espacio muy pequeño, pero bien decodificado, podemos tener un espacio muy grande y mal decodificado. Entonces, pues nada, agradecer y nada. Bueno, les quedan algunas tareas. Sería muy interesante a los organizadores de este evento que lográramos de alguna forma como ir haciendo un seguimiento, porque a mí me parece importante que estas conversaciones no se queden como en un mero evento, sino que estas inquietudes ustedes las sigan manifestando. Si es necesario abrir otros espacios y conversamos, me parece maravilloso. Yo tengo un espacio también de atención psicoterapéutica, entonces, y de creatividad, porque soy una convencida que tenemos, que todas las personas son seres de excelencia y tienen grandes recursos que están empolvados y los olvidamos. Pero bueno, yo creo que estos espacios, estos momentos, estas circunstancias también las podemos aprovechar. Entonces, quien quiera, quien le parezca, quien esté interesado, con todo gusto, estos espacios los generamos como un espacio social, entonces no tiene ningún costo. Con Paulita se pueden comunicar y bueno, los podemos seguir haciendo. Sí, ahí por ahí nos escriben que invitar a los arquitectos a hacer espacios amigables. Con toda la razón es esa apreciación y qué bueno que podamos compartir. Entonces, no, para mí fue un gusto, disfruto muchísimo estos espacios, me encantan, así que fue todo un gustazo estar con ustedes en la tarde del día de hoy. Muchísimas gracias a Muchas ti, gracias.
por Ay, la compañía y a las personas que nos estuvieron acompañando y aportando, y pues seguimos en el mismo proceso, y pues la idea es conversar y reflexionar a través de este ciclo de charlas. muchas gracias. Felicitar a los organizadores, ¿no? Estupenda estrategia, maravilloso. Y bueno, a seguir todos, aprendemos todos los días. Gracias a todos. Hasta una próxima. Buen descanso. Gracias, lo mismo. Muchas gracias a todos por asistir. Muy bien, gracias.